peces de colores y hormigón de Martí Wörtel. Sinopsis. Esta novela narra en 29 capítulos y muy pocas palabras la historia de una vida. Una narradora cínica, divertida, a veces encantadora y sincera, pero sobre todo anónima. Llora la muerte de su madre y la pérdida del ser amado, y desvela la carismática e inimitable visión del mundo de su padre a través de décadas de anécdotas y lecciones de vida que vuelven a ella ahora que se siente perdida. Una historia sin principio ni final, una balada deslumbrante, una cadena infinita. En palabras de la autora, esta historia no se puede explicar, pero tampoco tienes por qué hacerlo. Solo sumérgete y deja que te lleve hasta el mar. Preliminares. ¿Cuál es la esencia de tu historia? Tilburg. Eso no está claro. La esencia es Tilburg, todo lo demás gira a su alrededor. No hay mar en Tilburg. El mar está en todas partes, incluso en Tilburg. Creo que no acabo de entenderlo. No tienes que entenderlo, solo déjate llevar por la historia y por el mar. Vale. Solo déjate llevar, ¿me lo prometes? Te lo prometo. Si no, no entenderás nada. ¿Y por qué no hay mar en Tilburg? El mar está en todas partes, y especialmente en Tilburg, precisamente ahí. ¿Nos vamos? Vámonos. Sin peces de colores y hormigón, una cadena. Capítulo 1. Mi padre dice que acabó en Tilburg porque un día se metió en un coche. Es una manera de contar la historia de tu vida. La vida no empieza hasta que tienes un hogar, afirma, y eso nos pasa a todos, no solo a mí. Todo lo que ocurre antes no cuenta. Tonterías, pienso yo. Y es probable que tú también. Sabes tan bien como yo que la vida puede acabar, sí, eso también, con la sensación de tener un hogar. Pero de momento démosle la razón a mi padre. No empecemos complicando las cosas. ¿Quién era él antes de acabar en Tilburg? No es importante para la historia. Este es el comienzo. De momento puedo decirte que el comienzo es lo que más dura. Es el impulso inicial. El final es un punto, solo un punto. Pero si miras con detenimiento, verás que ese punto es una abertura, un minúsculo agujero por el que puedes pasar. Tras él, un nuevo y largo comienzo te está esperando. Si quieres, esto no acaba nunca. Todavía te debo ese momento en el que me presento educada y formalmente, pero lo dejo para más adelante. A veces charlas con alguien en una fiesta durante un par de horas. Ahí estáis los dos, apoyados en la encimera de la cocina con una botella de cerveza en la mano. Observas cómo las manos de un desconocido rascan la etiqueta y luego van quitando los restos blancos y pegajosos del papel de la botella. Hablas de cualquier cosa hasta que encuentras un tema en el que ambos os sentís cómodos, y no es hasta el momento de despediros que preguntas: por cierto, ¿cómo te llamas? Aunque lo que te suele ocurrir es: ¿cómo has dicho que te llamabas? Y perdona, solo para acabar olvidándolo después.
La respuesta no importa y a la vez lo es todo. Irene, Eva, Omar, Karil, Jenek, Sophie, Jan. Ese nombre también entraña un final o un comienzo. Es como una etiqueta, una piel, la primera capa. Te prometo que mi nombre será el comienzo. Pero ahora volvamos al lugar de donde vengo. Me metí en un coche, dice mi padre, y como de costumbre salí a dar una vuelta. Conduje por la autopista tanto rato y tan rápido como pude. Tomé la salida de Tilburg. Olvida decirme de dónde venía, qué coche conducía, de qué color era, si era diésel o gasolina, a qué olía el interior. Olvida decirme qué música estaba escuchando, o si pensaba en algo o en alguien, si aquel día estaba nublado o si el sol le quedaba a la izquierda o a la derecha, y lo alto que estaba en el cielo. Especialmente, olvida decirme si estaba buscando algo y por eso se metió en el coche, y si era feliz. Todo eso se lo calla. Lo que puedo contarte es cómo sucedió, más o menos. O lo que le he oído decir a mi madre unas 300 veces a 300 personas distintas. Que ese día una mano invisible lo empujó a salir en Tilburg. Mi padre no cree en Dios, pero cree en las buenas historias. Si le das la oportunidad, convierte en historias todas las decisiones que ha tomado en su vida. Y suele hacerlo en su propio e inimitable estilo. Yo no creo que haya manos invisibles que nos empujan. Son nuestras propias manos. Quizá no sepamos por qué hacemos lo que hacemos, pero nos movemos, aunque por lo general no tengamos la menor idea de hacia dónde vamos ni por qué. Mi padre lo ve de otro modo. Quiere añadir que en general su manera de conducir es bastante arbitraria. A menudo solía ir a dar una vuelta. Para él el coche era un salón móvil en el que se sentía cómodo. Así puedes dejarte llevar, dice, pero en su opinión, salir en Tilburg no fue casual. Debes saber que mi padre es holista. Durante mucho tiempo creí que un holista era alguien que creía en el vacío, en crear huecos, cavidades, el espacio entre edificios, dedos, entre tú y los demás. Me imaginaba un edredón del que acabara de emerger un cuerpo caliente. No se trataba del cuerpo, sino del edredón, abierto y abandonado, desprendiéndose del calor y la forma de esa persona. Resultó que estos solo eran suposiciones mías. Un holista cree que todo está indisolublemente conectado con lo demás, del mismo modo que todos los mares y océanos poseen su propia variabilidad y complejidad, y sin embargo están compuestos por la misma agua, aunque cada uno de ellos tenga su propio nombre. Según mi padre, todo es una reacción en cadena, una serie de sucesos entrelazados, y entonces él saca invariablemente a relucir la historia de que el aleteo de una mariposa en Brasil puede desencadenar un tornado en Texas. Nunca puedes ver las cosas separadas unas de otras. Por eso empiezo hablándote de mi padre, ya que sin él ni siquiera te habría conocido. En cierto sentido, es absurdo pensar en estas cosas, porque es un hecho completamente lógico. Si apartas de ti a todas las personas, todo el espacio, todo el tiempo, todas las manos invisibles, está claro que no queda nada. Nada existe de manera aislada, tampoco nosotros.
No, dice mi padre, siempre queda algo, incluso en ese caso, siempre queda algo, solo que toma una forma distinta. No iba tan desencaminada pues con mi idea del edredón. No quiere simplificar la vida atribuyendo todos los sucesos y los encuentros al azar. Mi padre cree que algunas cosas son inevitables y quedan fuera del alcance del azar. Una verdad fluye de otra verdad, como en el ir y venir de la marea. La verdad, pronuncia esa palabra alzando inusitadamente la voz. Y el azar, por lo que a él respecta, no se encuentran ni en la misma habitación. Lo que sí es verdad, o en mi opinión casualidad, había dejado pasar docenas de letreros con nombres de lugares, y entonces una voz en su interior decidió: aquí es donde yo, o tú, como se dirige a ti una voz como esa, debo salir de la autopista. Se colocó en el carril de salida y el intermitente parpadeó familiar y rítmicamente, como el cursor en un documento de Word vacío. Algo nuevo estaba a punto de suceder. Mi padre me repetía eso mientras me daba tironcitos del pelo como si pellizcase un algodón de azúcar. Algo muy nuevo, pequeña. Lo presentía. De niña pensaba en la mano invisible y a veces sentía que quizá aquella fuerza había sido yo. Yo quien había hecho que mi padre tomara aquella salida para que encontrara un lugar para mí. Él habría podido acabar en Helmond, por ejemplo, o en Leiden, en Groninga, o en Ilst, o en un polígono industrial. No todas las salidas conducen a una población. Mi padre entró en la ciudad y pasó por delante de una mezquita, unos bloques de apartamentos, un museo y el parque Wilhelmina. Allí aparcó. En el parque se tumbó de espaldas sobre la hierba para contemplar las copas de los árboles y escuchar el canto de los pájaros. Pensó: otras personas se han tumbado aquí y han reído, llorado, amado, soñado, bebido, fumado, corrido, reflexionado. Aquí han terminado relaciones y otras han comenzado. Se les ha dado de comer a los patos. Se han escrito en diarios palabras que jamás serán pronunciadas. Hay personas aquí que se han dado la mano, han compartido secretos, han cogido flores, se han caído, se han levantado, han engañado a sus parejas, han arrancado briznas de hierba, han meado en los arbustos, han escondido cosas, han perdido dinero, han enfermado, han escupido en el suelo, han tocado la guitarra, han saltado, han bailado, han estado aquí. Mi padre no quiso pasar de largo por aquel momento en el tiempo, como anteriormente había pasado de largo por delante de tantas otras cosas. Lo reconoció y se hizo una promesa: no me iré de aquí hasta que haya hecho todo esto. Inspiró hondo, arrancó unas briznas de hierba, se sacudió el polvo del pantalón y entró en el bar que había en un extremo del parque. Cuando abrió la puerta, vio que, salvo por unos pocos clientes, estaba vacío. Eso lo hizo pensar en sí mismo. Un lugar vacío listo para llenarse. Todos los clientes miraron hacia la puerta y por lo tanto hacia mi padre, como si lo estuvieran esperando. Y dijeron además: por fin ha llegado alguien. Así era justo como mi padre se sentía,
Todo tenía que ver con él. El largamente esperado. Se sentó a la mesa junto con esos hombres e hizo lo que también se le daba: hablar. Su voz resonó por el local. Sus palabras, precisamente allí, precisamente en ese momento, formaron el nuevo eslabón que unió entre sí todo lo que ya estaba en movimiento y le añadió un nuevo giro desde un lugar aún desconocido. Yo, tú, 2.2. Mi padre, que tiene un talento natural para el drama, él lo llama ser un romántico, les dijo a aquellos hombres con un suspiro: por fin el mar. Capítulo 2. ¿Qué pasa si no se te ocurre pensar voy a casa? En ese caso, ¿tu hogar sigue siendo tu hogar? ¿Qué pasa si no sabes qué hay que hacer con las paradas, con todas las estaciones intermedias? En ese caso, ¿un viaje sigue siendo un viaje? Lo que quiero decirte, en una estación fría y oscura, puedes pasar de largo si quieres, es: si no puedo estar contigo, busco una forma y mi forma es la lengua. También esto resulta ser una cadena, una y otra vez. Puedo estar en todas partes como el agua, y especialmente en Tilburg, la ciudad que es como un edredón del que acabas de emerger. Forma, contenido. Capítulo 3. Mi padre bebía más ginebra de la que le convenía y más tarde me contó que allí, en aquel bar junto al parque, conoció a un par de almas gemelas que se resistieron a dejarlo marchar. Para ser completamente fiel a la verdad, debo añadir que en la historia de mi padre, el camarero puso la canción Down Under, The Men at Work, y por aquel entonces ni la canción ni yo existíamos aún. Además, mi padre veía un alma gemela en cualquier persona viva, dado que todos estamos vivos. Al parecer, otro de los hombres que estaban en el bar tampoco quiso que mi padre desapareciera de su vida. Y después de 8 ginebras y 3 tipos distintos de cerveza fuerte, le dijo que tenía una casa para él. El hombre quería pasar una temporada en España porque había conocido a una mujer. ¿De verdad tienes que irte a España por eso?, le preguntó mi padre. ¿Y sabes lo que le contestó aquel hombre? Le contestó: una mano invisible la puso en mi camino. Mi padre tragó saliva una vez y otra, pero no lo consiguió. Se le saltaron las lágrimas. Siempre ha sido muy sensible con las almas gemelas, con todo el mundo. Es un hombre muy sensible. Él también lo sabe, porque lo repite muy a menudo. A veces dice que no puede soportar el olor de la primavera, de los partidos de fútbol, la forma en que a los hombres sudan y juegan juntos, levantando terrones de césped por los aires, o la forma en que algunas mujeres se suben a una bicicleta con cierta torpeza. Entonces dice: soy un molusco, casi no puedo soportarlo. Y creo que tiene razón. Mientras que mi madre era un mamut, era grande y poderosa, arrastraba con todo y pisaba fuerte por la vida. Mi padre es un molusco. Está abierto al mundo. Todo entra en él, como si fuera un paisaje infinito en el que todo el mundo es bienvenido, un agujero por el que todo cae. En fin,
Así que él es la razón de que yo viva aquí, en una casa al lado de las vías del tren. Yo no tuve mucho que decir al respecto. Un día mi padre fue a dar una vuelta con el coche y tomó una salida. Y ahora estoy aquí, como tú. Capítulo 4. Te cuento esto detrás del telón. Como aún no hemos llegado tan lejos a vernos, tienes que limitarte a escuchar por el teléfono, que se calienta y se pone al rojo vivo, por lo que tu oreja se calienta y se pone al rojo vivo, y yo querría ver qué clase de rojo ha adquirido tu oreja. Como no puedo verte, te imagino, no solo tu oreja, sino también tus pies, tu pelo, tus manos, tus ojos y tu olor. No sientas vergüenza. Puede hacer que existan cosas que no puedes ver, como por ejemplo, no lo repetiré demasiado, pero volverá a salir un par de veces más, el mar en Tilburg. No tienes por qué creerlo, pero yo sé que está ahí, igual que nosotras estamos aquí. Tú escuchas, tu silencio lo abarca todo. Yo hablo, no con la misma soltura que mi padre, pero hablo. Nosotras podemos elegir. Uno, nos vemos, o dos, hablamos de ello. Yo digo, el dolor hace que mi corazón zumbe por las noches. Antes creía que el corazón solo podía latir, pero puede hacer mucho más. Vives en una habitación y ahí dentro algo zumba. Imagino un fluorescente estropeado, como en una película. Me gustaría que lo oyeras. Podrías escucharlo con tu oreja desnuda, sin estetoscopio. Porque esta manera de escuchar no tiene nada que ver con la enfermedad. Mi corazón zumba como un insecto, como si quisiera elevarse vibrando. O peor aún, como un aparato cuya batería se está agotando. Los insectos son animales útiles y así es como me gusta ver mi corazón también. Pienso en el movimiento de las alas de una abeja. Es asombroso que esas criaturas sean capaces de llevar su propio peso. No sé si las personas podemos hacer eso. Yo al menos no puedo. Una vez leí que las abejas pertenecen a una superfamilia llamada Apoidea. En ese mismo artículo leí también que hay abejas solitarias, gracias a Dios. Las abejas viven según los principios de mi padre. No solo contribuyen entre todas a la supervivencia de su propia especie, sino que también contribuyen a la vida en general. La única diferencia entre la vida de una abeja y la filosofía de vida de mi padre es que entre las abejas solo hay una hembra. Y esa hembra es además brillante, inimitable, superior, fuerte y soberana. Un día, cuando quiere reproducirse, la abeja reina echa a volar. Abandona la colmena. Se aleja. Allá va. Todos los machos vuelan tras ella. Al principio todo va bien. Hay una nube de abejas en el aire, bella y a la vez aterradora. Una concentración de zumbidos en movimiento. Vista desde lejos, podría rodearla con las manos, pero de cerca es demasiado grande e incluso peligrosa. La reina vuela delante de todas las abejas durante días. La nube va menguando, se convierte en una estela, en una línea y después trazos, un par de puntos silenciosos en el cielo. Cada vez caen más machos
Están débiles y agotados, no aguantan el viaje y por tanto no son dignos de la hembra. Cuando ya no quedan más que unas pocas abejas, la reina detiene su vuelo. Ahora solo quedan las abejas más fuertes, las que podrán poseerla por un instante fugaz. Nadie sabe de antemano qué lugar elegirá la reina para reproducirse. Quizá ni ella misma lo sepa. Quizá el lugar fue elegido antes incluso de que hubiera algo que elegir. Al final de esta historia, ella regresa a casa, a su colmena, volando completamente sola. Y al cabo de poco, todo comienza de nuevo. Todo comienza siempre de nuevo. Capítulo 5. Por la noche tú y yo nadamos en el océano. Aquí no hay nada que deba empezar de nuevo. No hay fin. Solo agua. Nos encontramos en el fondo con los ojos abiertos. Encima de nosotras están las olas. Pasan, pero nosotras hemos ido en busca del silencio. No somos como los peces de la historia de David Foster Wallace. Jamás debemos terminar así. Los peces de esa historia olvidan qué es el agua porque están en el agua. ¿Qué es el agua? Nosotras no. Nosotras estamos dentro y sabemos muy bien qué es. No necesitamos preguntárnoslo. El mar llega hasta nuestra puerta todas las noches. Fluye a través de las grietas, por las paredes. Por la mañana me despierto en mi cama empapada. Tengo el pelo enredado, la sal me pica, el cuero cabelludo me tira. El edredón me oprime el cuerpo sudado y mis ojos deben acostumbrarse a la luz del sol, al aire seco de la ciudad, al océano que ahora está entre nosotras. Lo tranquilizador es que sabemos cómo nadar, cómo apartar el agua y que se cierre a nuestro paso, como si fuera un telón. Y nosotras lo atravesamos, siempre lo atravesamos. Capítulo 6. Cuando yo ya era lo bastante mayor, mi madre no había muerto aún y todavía no habían construido el túnel que pasa por debajo de la estación. Me mudé a un lado de la vía. Un tren al pasar suena como un hervidor justo antes de pararse. Los raíles eran una fractura entre el pasado y el presente. Mi padre había alquilado un gran camión verde de mudanza. Mientras conducíamos por la Stateland en Tilburg West, donde yo había encontrado un lugar para vivir gracias a un anuncio que había puesto en el supermercado, él tocaba de vez en cuando el bordillo. Le costaba conducir. Llevaba las 2 manos vendadas. Había llevado a cabo tu experimento sin sentido. Mi padre era el mejor cuando se trataba de hacer experimentos inútiles. Podría enumerar más de 100. Si quieres oírlos, no tienes más que venir a verme. Podríamos dedicarle la velada entera. Aquel mediodía mi padre había presenciado un ejercicio del cuerpo de bomberos. Unos bomberos habían prendido fuego a un coche en la plaza, luego habían sofocado el incendio para hacer una demostración. No solo estaban practicando, también querían que la gente viese de lo que eran capaces, que podían garantizar la seguridad cuando la situación así lo requería. Los espectadores aplaudieron cuando el fuego estuvo apagado. En serio, existe gente así. Mi padre no había podido quitarse de la cabeza el fuego ni el olor del caucho quemado, y una vez en casa pensó que tenía que encontrar la manera de huir de allí en caso de declararse un incendio.
Colgó una cuerda de la ventana y se deslizó por ella hasta el jardín delantero. Pero lo hizo demasiado deprisa. Había bebido whisky y cerveza y no controlaba bien sus movimientos. Estrictamente hablando, se tiró voluntariamente por la ventana agarrado de la cuerda. Hay que añadir, no obstante, que se aferró a ella con excesiva crispación y ahora tenía las manos quemadas. No se me ocurre una imagen más bella para resumir su personalidad. Mi padre es capaz de quemarse sin fuego. Cuando volvió del hospital y me mostró las muñecas, dijo 666. Siempre que salía algo mal, fingía que había hecho un pacto con el diablo. A mi madre no le gustaba que dijera esas cosas. Y visto en retrospectiva, yo también creo que debería haber tenido más cuidado. Quizá mi padre fuese inmune a esa secuencia de cifras arbitraria, pero podría haber causado la muerte de mi madre. Sobre el accidente de mi madre, mi padre dijo que seguramente había sido una coincidencia. Y yo pensé, la gente tiene que apartar los traumas de su propia realidad, sea como sea. El hecho de que yo te haga vivir detrás de un telón, dentro de mi mente, no significa que seas un trauma. Es precisamente todo lo demás, la realidad cotidiana, lo que más se parece a un trauma. Todo esto que te estoy contando por primera vez. Cuando mi padre hubo aparcado el camión verde delante de mi nueva casa y yo lo subí todo al segundo piso, número 205, excepto unas pocas cosas pequeñas que mi padre cogió entre sus puños quemados, me dejó en una casa llena de chicos sucios, como dijo él mismo. Más tarde me contó que había llorado mientras volvía a su lado de la vía y también que luego se echó a reír, porque era un hombre llorando en un camión verde alquilado, con las 2 manos vendadas, que acababa de dejar a su hija en un piso vacío con unos chicos que claramente no sabían qué hacer consigo mismos y por lo tanto tampoco podrían saber qué hacer conmigo. Pero también me dijo, los chicos sucios forman parte del juego. Como padre no puedo impedirlo. Eran 5 chicos y no hacían más que ver películas oscuras, VHS, beber cerveza y hablar sobre lo que ellos llamaban vida, pero que en la práctica se reducía a las chicas. A mí también me gustaban las chicas, pero no así como así, no a menudo, y las chicas que entraban en las vidas de aquellos chicos eran básicamente un añadido juvenil al mundo, un poco de alegría encima de una bicicleta nada más. Por lo general, yo me quedaba en mi habitación leyendo libros y dibujando. Solía dibujar zorros. Una noche vi un zorro en un aparcamiento. El animal corría entre los coches y eso me hizo llorar. Nunca he dibujado un buen zorro, dicho sea de paso, porque lo que no se deja conocer no se deja dibujar fácilmente. Capítulo 7. ¿Sigues ahí? No deberías desaparecer de repente. Vuelve, aunque te hayas convertido en una fina línea. Capítulo 8. Vamos en esa dirección. Sí, por supuesto, hacia el bosque. Capítulo 9. En el parque que hay detrás de mi casa me encontré una vez a un chico que decía que era budista.
Estuvimos hablando porque los dos mirábamos unas pequeñas tortugas rojas que nadaban en el estanque. Debieron de liberarlas en el parque porque alguien cambió su ardiente deseo por las tortuguitas por un deseo de independencia. Hay una gran diferencia entre querer realmente algo y creerlo. Me refiero a creer que lo quieres. Si solo crees que lo quieres, el deseo acaba en el mismo momento en que sientes que lo tienes. Cuando quieres algo de verdad, el deseo comienza en el momento en que sientes que lo tienes. Y se multiplica siempre a una velocidad increíble. Te invade el cuerpo, lo deseas y deseas más. En fin, quien compró aquellas tortugas no se conocía a sí mismo. Ahora nadaban en el estanque del parque, muy lejos del lugar al que pertenecían y muy lejos también del lugar al que no pertenecían. Así tratan las personas a todos los seres vivos, dijo el chico. Los meten dentro, los echan. También dijo, una persona infeliz es igual que una persona feliz, un egoísta. Yo pensé que quizá esas tortugas estaban mejor ahí que en una bañera o en un fregadero, pero no me atreví a decirlo porque el chico tenía algo de autoritario y yo había abandonado mi habitación para dar un simple paseo y contemplar los árboles, no para discutir. Al final, acabé interesándome por él. No sé exactamente cómo pasamos de hablar de las tortugas a hablar de jarrones, pero eso fue lo que sucedió. Hacía poco que el chico había oído decir a un arqueólogo que prefería encontrar un jarrón roto que uno que estuviera intacto. Las grietas podían revelarle muchas más cosas del pasado. Esos jarrones y sus grietas despertaron mi interés. Así que me lo llevé a la casa donde vivía con los chicos sucios. Podríamos haber empezado a besarnos o algo peor, pero mientras el chico tomaba té en la cama inferior de mi litera, el primer avión se empotró contra una de las torres gemelas. Mi padre me llamó y solo me dijo que pusiera la televisión. Me pasé la noche entera viendo las noticias con el budista. Cuando se fue de mi casa la mañana siguiente con los ojos enrojecidos, me abrazó más tiempo del que nadie me había abrazado jamás y dijo, tienes que coger la inspiración del cielo, es infinita. No creo en la inspiración, pero durante un tiempo no pude pensar en otra cosa que no fuera aquel cielo infinito. ¿Cómo es posible que todo lo que importa acabe siempre en la infinitud? He olvidado la cara del budista, pero de él me quedan para siempre las tortugas, los jarrones, las torres gemelas, el cielo infinito y más tarde la muerte de mi madre.